Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy venimos a traerles un especial muy interesante. ¿Ha llegado el Mesías esperado por los judíos? Acompáñame a vivir esta nueva aventura. ¡Vamos! En la historia se ha dado mucho la situación de que tenemos el antagonismo de que algún día, en algún momento, en algún pasaje de la historia, va a llegar a nosotros un ser, un ente, una persona dominada por el demonio o influenciada por él. En otros casos más radicales, piensan hasta que es el mismo demonio encarnado. El demonio es un dogma de fe y el demonio existe. Concilio de Letrán. ¿Sí? Está en el Catecismo de la Iglesia Católica, está en la Biblia 200 veces, 68 veces habla de su forma y las tentaciones. Nosotros, como cristianos católicos, entendemos y creemos de que el demonio existe y es una persona, ¿sí? Es la personificación del mal, es una persona, es un ángel caído que estuvo en el cielo y que rodea y nos acecha con su mal, ¿sí? Nos tienta, así como tentó a Eva, ¿sí? No como los teólogos de la liberación o los teólogos modernistas que intentan hacer creer de que el demonio no existe, ¿sí? De que el demonio es una invención medieval y que el demonio es otra cosa diferente a lo que ya está establecido en la iglesia. Entonces, en esta connotación, donde entendemos de que hay gente que cree en anticristos, la iglesia también cree que el demonio existe. Pero entonces en esto de, de estas cosas de las redes sociales, debemos de entender que no todo lo que está en las redes sociales es real. Hay mucha gente que lo hace para ganar seguidores. Hay mucha gente que lo hace para creando estos ambientes tensos para poder agitar las masas y llevarlas hasta ciertos grados de popularidad. ¿Sí? Nosotros necesitamos y comprendemos y creemos que el Mesías, como cristianos, como católicos, el Mesías está en el mundo, en la Eucaristía. Está presente, vivo y real en la Iglesia Católica y su profesión es Cristo sacerdote, Cristo víctima y Cristo altar. Nosotros entendemos que el cumplimiento de las citas bíblicas mesiánicas de Isaías, de Jeremías, de todas estas del Antiguo Testamento, donde entendemos, comprendemos que se cumplieron más de 70 citas bíblicas en Cristo Jesús. ¿Sí? Lo vivimos hace poco en la Semana Santa. Muchas de ellas se cumplieron en su pasión, muerte y resurrección. Nosotros entendemos y comprendemos que ese era el Mesías y el esperado, el que tanto Dios prometió que iba a llegar para cambiar el pueblo de Israel, para cambiar y regenerar el género humano, para redimirlo y para limpiarlo del pecado, el famoso Cordero de Dios. Entonces, nosotros creemos que Cristo ha llegado, lo creemos y tenemos la connotación que Cristo es el Mesías. Y esto no solamente es para nosotros los católicos, se extiende también a los judíos. Hay una rama del judaísmo que es la religión, ojo, no hay que confundir el israelita, el judío, el hebreo, ¿sí? Y el israelí. Son cosas muy diferentes. Estamos hablando de judíos, la religión. Esa religión hay una cierta rama donde creen y entienden que Jesucristo sí es el Señor. O sea que si lo ponemos en el judaísmo, hay también unos cismas, como lo ha habido en la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Esos cismas
dice que el 90% de los judíos creen que todavía no ha llegado. Hay un 10% que cree que sí ya llegó y que estuvo en Cristo. Un 10% que sí llegó y estuvo en Cristo, ¿sí? Que son los judíos mesiánicos o judío-cristianos, ¿sí? Entonces, esto, esto es un impulso social de cierto sector de unos cismas que se ha formado en el judaísmo a lo largo de la historia para creer o entender de que ha llegado el Mesías esperado y que es de la rama de ellos. ¿Quién es este señor Ben David? El señor Ben David, sí, es un rabino, es un hombre muy prominente, nació en 1988, es un hombre muy inteligente que se sabe la Torá de memoria, se sabe la palabra de Dios revelada a los judíos, se la sabe de memoria, tiene enseñanzas grandísimas, pero han tomado la connotación de decir que ya lo han ungido como rey. No es así. Me he tomado la tarea de investigar, me he tomado la tarea de ir a ver los lugares y ninguna parte que sea una fuente confiable, que uno diga, esta gente es seria, estas personas son serias, esta página es seria, los personajes que están aquí los conozco y sé que no están diciendo cosas erróneas, no están dando noticias que no son. Por ahora, esos portales, esas revistas, esas personas que son, digámoslo, del escarnio público y que son serias en el momento de hacer la opinión, hasta ahora no han dicho nada de un ungimiento hacia este hombre Ben David, ¿sí? Es un hombre que a la medida que iba creciendo se ha vuelto su popularidad muy grande, pero hay cierto sector donde todavía se le hace resistencia en el mismo judaísmo. Pero ¿qué pasa? Esto es una financiación de lo que es el simeonismo. El simeonismo son judíos que están por fuera del Estado de Israel, ¿sí? Por fuera del Estado de Israel, que están como dije, alrededor del mundo, financiando o moviendo sus influencias políticas o económicas a nivel mundial. Entonces el sionismo tiene también injerencia en estas noticias que en realidad hasta los mismos judíos están divididos. Recordemos que los judíos tienen diferentes ramas y esas diferentes ramas hablan de que sí llegó, de que no llegó el Mesías, del que decía lo estamos esperando, y hay hasta cierto sector del judaísmo donde dice que no hay ningún Mesías y no va a llegar absolutamente nadie. Así lo vamos a poner en ese tamaño. Entonces, cuando yo entiendo y comprendo de que el Mesías ya supuestamente está entre nosotros, entonces nos llevan a profecías, nos llevan a hacernos esto. Pero ¿desde qué sector se está mirando todo esto así? Desde el sector protestante. Nosotros entendemos que el Mesías ya llegó, el Mesías murió y el Mesías resucitó. Pero los judíos también están esperando uno, ¿sí? A cambio de los musulmanes. Los musulmanes no esperan nada. Ya el de ellos ya llegó, el de ellos ya murió y el de ellos ya dejó sus enseñanzas, que es el profeta Mahoma, el gran profeta para ellos. No era respetuosa, claro que sí. Y no se le va a indicar algo que no es. Entonces, de las religiones monoteístas que venimos de Abraham, ¿sí? Esas religiones monoteístas y semitas, ¿sí? Tenemos que comprender que ahí está la clave de todo esto. No hay que creer en espejitos de colores. Es verdad que hay muchas profecías que hablan de que cuando los judíos encuentren el Mesías empezará el fin de la historia, el fin de los tiempos. El fin de los tiempos también está en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces este hombre que es financiado
no sé si a propósito o con complicidad de él mismo, no lo puedo asegurar, ¿sí? No puedo asegurarlo, pero sí es financiado por gran parte de los judíos, es financiado por la gran parte de la sociedad y muchas redes sociales. Entonces, lo que es la falsa noticia, la fake news, a él no lo han proclamado como Mesías, no lo han ungido como rey y no lo han ungido como nada. Él es un rabino. Si hacemos el paralelo con la Iglesia Católica, que es donde pertenecemos, es como si fuera un sacerdote, ¿sí? Una persona que pertenece a la parte buena, a la parte prominente, a la parte que se estudió, que estuvo ahí pendiente, que ha estudiado, que ha profundizado en las Sagradas Escrituras y enseña a los demás en las sinagogas, ¿sí? Ha orado en el Muro de los Lamentos. Y toda esta gente que se le abalanza, que le toma fotos, que lo besa, que todo esto, son personas que son adeptas a esa parte de la rama del judaísmo que lo han proclamado como un potencial, como un posible, ¿sí? Como una persona que podría ser, o sea, no lo aseguran, que podría ser muy importante para la historia de los judíos, que podría ser un judío, que podría ser un Mesías, pero nadie lo ha ungido, nadie ha dicho que realmente es un rey, que es un profeta de los últimos tiempos o que es una persona muy importante. Solamente se le da en el judaísmo se le da la catalogación, si se puede decir esa palabra, ¿sí? Lo catalogan como un hombre prominente, ¿sí? Un hombre muy inteligente, un hombre que tiene una sabiduría de Dios y que simple y sencillamente mucha gente lo sigue y mucha gente está con él porque simple y sencillamente es una luz de Dios para los judíos en esta época. Ahora, ¿de dónde salió todo esto? Salió de un canal de YouTube que no voy a nombrar, de una persona en redes sociales judía que no voy a nombrar, primero por respeto y segundo porque él se debe defender solo, pero debemos de entender que no todo lo que está en las redes sociales es verdad y no todo lo que brilla es oro. Podemos y debemos entender de que nosotros sí creemos que va a haber una persona que va a influenciar al mundo y lo creemos, está en la Biblia, en el Apocalipsis, le darán todo el poder a la bestia. Pero hagamos el sentido común. Si ustedes creen que fuera el Mesías judío y el supuestamente anticristo, el que va a dominar el mundo, ¿tú crees? Y yo creo, y nosotros creemos que sería así como tan evidente, ¿sí? Que el demonio que es bien astuto y sabe ser bien sigiloso sería como tan fácil, como que pum, de un momento a otro llegó la fama para este hombre y que ya todo el mundo lo quiere y por eso la gente sospecha. Hasta mismos judíos están en contra de esto, algunos, una rama, vuelvo y repito, ¿sí? Entonces, tratemos de que las falsas noticias, yo no digo que no es el anticristo, que bajemos los decibeles, no, porque tampoco sería menospreciar lo que está pasando. Lo que sí quiero que miremos es qué hay detrás de todo esto. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se impulsa que ese hombre sea mirado de esa manera? ¿Qué nos quieren hacer ver las grandes empresas con esto? ¿Qué nos quieren hacer ver? ¿Qué nos quieren hacer que miremos en él, que lo ponen como tan evidente? Revisemos desde el principio católico, revisad, discernid y quedaros con lo bueno. Recordemos que se le respeta a todo mundo su creencia, se le respeta a todo mundo lo que dice, lo que hace y cómo piensa, pero amando a Dios y teniendo el Mesías enfrente de ellos, no lo amaron como lo merecía. Hasta el mismo Anás y Caifás y toda la corte del Sanedrín en la época cuando Cristo murió, que se rasgó el velo, en ese momento se dieron cuenta que Cristo era el Mesías. Entonces debemos entender de que
No todo lo de las redes sociales es verdad. A veces algunas personas por ganar seguidores colocan títulos fantasiosos, eh, colocan títulos amarillistas, todo para ganar cierta cantidad de seguidores. Este hombre es un rabino común y corriente como todos, pero es un rabino muy inteligente, muy prominente, muy increíble, que no le está haciendo daño a nadie, sino que a él antes le están dañando su imagen. ¿Sí? Porque a él nadie lo ungió, nadie le ha dicho nada, ha dicho que es rey, nada, eso son falsas noticias. El mundo ha entrado en una crisis y claro, se necesita alguien que diga yo tengo la solución a todo esto y ese sí va a ser el anticristo. ¿Sí? Ese que va a decir yo tengo la solución para la economía es que todos tengamos una misma moneda, se acaba la inflación. ¿Sí? Hagamos un solo único gobierno, delimitemos las fronteras, quitémoslas. Un solo y único gobierno, una única persona que controle todas las instancias. Y así podremos tener un solo y único gobierno mundial. Y aparte de eso va a unir lo otro, va a decir, la religión ha causado mucho daño. Debemos de unirnos todos y hacer una sola religión para adorar y amar al único y verdadero Dios. Y todos van, o por lo menos la inmensa mayoría van a hacer caso y van a obedecer a esa persona. Pero no va a ser este Señor, seguro que no. Va a ser otro que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Uno que va a entrar sigilosamente, como lo hace el demonio siempre, con tranquilidad, que ni siquiera vamos a percatarnos. Ya cuando nos demos cuenta, ya lo vamos a tener como rey soberano de todo. Porque ese es su último fin. Pero no va a ser este hombre. No va a ser Ben David. Porque un rabino nunca va a poder ser el dueño y soberano del mundo. ¿Por qué? No porque sea menos, no porque no lo pueda hacer, no porque no tenga la capacidad, sino porque el demonio nunca se maneja de esa manera. El demonio es sigiloso. Quizás pone una carnada como esta para que entre el verdadero que necesita que entre. ¿Sí? Porque este mundo está manejado por ciertos sectores que van moviendo las fichas como ellos creen conveniente. Claro, estalló una pandemia, va a estallar un colapso económico mundial y va a estallar también lo que son las religiones, porque no nos permiten ir a los templos, ¿sí? Ni a las congregaciones, ni nada, si sea protestante, musulmán, católico, ortodoxo, lo que sea, no nos dejan ir a ninguna parte. Y todo eso va a terminar y nos va a delimitar qué es lo que tenemos que hacer, todo eso. Y el que se salga de la línea va a ir a la cárcel, va a morir o lo que sea. Pero todo esto es un proceso. Así que esto invita a que hagamos un especial sobre los últimos tiempos. Así que prepárense, porque vamos a vivir aventuras muy interesantes. Moraleja, no creamos en todo lo que digan las redes sociales. Un abrazo.